Bueno, hoy vamos a aprender a instalar dos herramientas complementarias que nos van a ayudar a mejorar la parte de creación de la base de datos y gestionar las consultas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestro servidor WAM esté en ejecución, observando que esté en verde o en naranja. Entramos al localhost, vamos a nuestra carpeta del proyecto y pues nos logueamos para probar que efectivamente funcione. Lo que vamos a intentar hacer hoy es entrar con un usuario nuevo que cree, digitamos la clave, seleccionamos el rol, ingresamos y la idea es que nos entramos con el rol de secretaria, nos permita registrar un alumno. Este sería nuestro formulario para registrar un alumno. Entonces, necesitamos crear la base de datos, ¿cierto? Entonces para eso vamos a instalar dos herramientas que nos optimizan el proceso. Recordemos que, como hemos visto hasta ahora, nos toca entrar por la parte del WAM directamente del servidor. Entonces, clic, MySQL, consola MySQL, entrar a este ambiente, digitamos la clave y empezar a digitar nuestras sentencias SQL. Es un poquito tedioso. Entonces, vamos a ver otra forma que es desde la página del PHP MyAdmin. Entonces, él me pide aquí los datos para iniciar sesión. Como en este caso no tengo contraseña, le doy continuar. En algunos casos el usuario es root, la contraseña es root también. Le doy continuar y él nos lleva a la parte del administrador de MySQL, la parte de gestión de consultas. Esta es una de las formas. Ahorita vamos a ver otra forma. Entonces, aquí podemos hacer todo lo relacionado con bases de datos, crear una base de datos nueva, o si prefiero ya tengo un script, entonces desde acá, desde SQL, ¿cierto? Puedo ver las características del servidor, qué usuarios, en caso de que necesite otro usuario nuevo, lo puedo crear. En caso de que necesite exportar algunos archivos, lo puedo hacer. En caso de que los necesite importar, las configuraciones que tiene en la parte del MySQL y del PHP MyAdmin, ¿cierto? Entonces, esta es una de las opciones válidas y desde acá, desde la parte de SQL, puedo crear todas mis consultas, suponiendo que yo fuera a crear una base de datos. Entonces voy a crear la base de datos que se llama ejemplo. Entonces, escribo, le doy continuar y me dice que tengo un error. Entonces le vamos a decir aquí que le puse dos puntos y es punto y coma. Le digo continuar y él me ha creado la base de datos ejemplo. Me la actualiza acá, pero no tiene tablas. Entonces para las tablas me tocaría devolverme acá a bases de datos. Selecciono la que quiero trabajar. Eh, ¿Qué le digo aquí? Selecciono la que deseo modificar o trabajar, hago clic en el nombre y esta me permite crear las tablas, el número de columnas. Por este lado de pronto es un poquito difícil realizar modificaciones o me parece un poco más tedioso el trabajo, aunque es mejor que por el modo consola, la pantalla negra me parece un poco difícil. Entonces, nuestra tercera opción es entrar acá a la carpeta que les voy a compartir. Dentro de esta carpeta vamos a encontrar estos instaladores. Uno, 2, 3. El primero es cuando no he instalado el WAM server, entonces tendría que instalar el motor de bases de datos. Ya está instalado, no lo vamos a instalar, entonces arrancamos con el instalador número 2, que es el gestor de las consultas. Entonces le damos doble clic, siguiente, aceptamos, ahí nos pide la ruta, entonces le dejamos esa ruta por defecto, le decimos que completa, instalar. Él se demora un poco mientras instala. Está copiando los nuevos archivos.
y finaliza. Realmente la instalación es muy sencilla. Después de eso, pues vamos a probar que efectivamente nos quedó instalado. Entonces él nos pide generar una cadena de conexión. Entonces acá vamos a decirle nueva conexión, le damos el nombre, entonces mi conexión. Realmente el nombre es el nombre que le queramos dar. El usuario es root. El password, en este caso, como no tengo password, lo dejo vacío. El hostname es localhost. El puerto lo dejamos igual. La base de datos, por ejemplo, proyecto. Si me quiero conectar directamente a proyecto, le decimos agregar conexión. Me dice que si algunos ítems o características han cambiado, que si desea aplicarlas permanentemente, le digo sí. Cierro acá. Entonces para entrar selecciono mi conexión, él ya me carga a los usuarios, simplemente sería darle la contraseña. En este caso, como no tiene, le doy a OK y él me permite acceder de forma instantánea a la base de datos que yo quiero. Entonces desde esa forma me parece más chévere. Aquí puedo, primero, dos opciones. New Query Tab. Entonces para hacer consultas, por ejemplo, select asterisco from seguridad. Le doy a ejecutar y él me arroja los usuarios que tengo en mi base de datos, ¿cierto? Esta es la opción del Query Tab. Cuando yo tengo un script, o sea, todo el código, entonces le voy a decir nuevo script. De igual forma yo puedo abrir un archivo. Vamos a abrir, por ejemplo, el que teníamos en CNumber. Lo más lógico es que me genere errores, pero pues para observar que si nos funciona la parte de abrir un archivo, entonces le damos acá y él toma todos los todas las tablas y todo el código que yo tenga para crear la parte de tablas, funciones, procedimientos, vistas, que lo vamos a ver en un próximo video. Listos. Pero en ocasiones, aparte de que necesito otras funcionalidades con respecto al servidor de la base de datos. Esto aquí solo me permite ejecutar sentencias y script. Entonces para eso vamos a cerrar este y vamos a utilizar o a instalar la tercera herramienta, la número 3, el administrador. Le damos siguiente, aceptamos los términos, siguiente, completa, instalar. Es importante verificar que no estén instalados ya en nuestro computador, pues perderíamos el tiempo y podríamos desconfigurar algunas características que ya han sido instaladas. Entonces finalizamos, vamos a probar que se haya quedado instalado, entonces buscamos una carpeta que diga MySQL y entramos por el administrador. Y él toma los parámetros de configuración que definimos anteriormente, entonces el localhost, el root, como no tiene clave, él me deja acceder sin digitarle la clave. Accedemos y acá me muestra la configuración del servidor, el usuario con el que está, algunas características del servicio, variables de inicialización, los usuarios, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo crear un nuevo usuario para mi base de datos, las conexiones al servidor, en este caso solo hay una, el rendimiento, ¿sí? Las copias de seguridad, restaurar una copia de seguridad y las bases de datos. Desde este también puedo clic derecho, New Esquema, entonces me pide el nombre, vamos ejemplo 2 y puedo empezar a crear las bases de datos. Entonces aquí sobre esta le digo crear tabla, él me pide los campos. Acá lo difícil es las relaciones, por eso prefiero el script. Puedo sacar una copia de seguridad. Lo importante del administrador, lo que me interesa es la parte de las copias de seguridad. Entonces, vamos a
sacar una copia de seguridad sobre mi base de datos proyecto. Entonces para eso me ubico en la pestaña Backup, le digo New Project, entonces copia septiembre 2, le doy el nombre, selecciono la base de datos que quiero, le doy a agregar, le digo guardar el proyecto, le digo ejecutar la copia ahora. Cuando le doy a ejecutar, él me dice dónde desea guardarlo. Entonces voy a guardarlo por acá en mis documentos y él le coloca el nombre copia y el archivo que le hayamos dado le coloca la fecha, la hora, el mes y la hora, las 18:14. Le doy guardar, me dice que la copia de seguridad ha sido generada exitosamente. Si voy a mis documentos, vamos a verificar, acá está, ¿cierto? Entonces voy a borrar esa base de datos y voy a restaurar la copia. Entonces vengo a catálogos, proyecto, le voy a decir borrar el esquema, aceptar. Me pregunta que si estoy seguro, le digo que sí, lo he borrado. Vengo a restore, entonces le digo abrir proyecto, busco el archivo, le digo start, y automáticamente me dice que la operación ha sido finalizada satisfactoriamente. No sé por qué acá nunca llega hasta el 100%. Cierro, vengo a catálogos, mi base de datos. Si quiero abrir la tabla, bueno, acá me genera un pequeño error, no sé por qué. Edit tabla, me muestra los atributos, ¿cierto? Si quiero consultar qué datos hay, me toca entrar desde el query. Y voy a verificar que los datos están. Y efectivamente los datos continúan. Entonces, esta es la parte de las dos herramientas que vamos a manejar para evitarnos el proceso de entrar por MySQL y la consola de MySQL, que es un poco tediosa. Yo voy a compartir con ustedes estas dos instaladores. Luego que he instalado las herramientas, voy a pasar a la parte de configuración de esto. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, creé un nuevo rol, diferente a los que ya hemos visto. Ingreso al localhost, proyecto, ingresé con el rol de profesor, voy aquí a entrar con el rol de administrador, entonces voy a decirle la clave y selecciono el rol, administrador. Hemos ingresado como administrador que tiene un menú, ¿cierto? Y aquí en el Mozilla hemos ingresado como profesora, como secretaria, perdón. Entonces, si yo borro la página actual y le doy, él automáticamente me toma que estoy con el rol de secretaria que tiene un menú diferente a mí que es el usuario y el rol. Y lo único que tengo programado por ahora y que vamos a iniciar es con el registro de una tabla. Estos serían los datos básicos para registrar un alumno. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido, el número de la identificación, el tipo del documento, ¿cierto? Como estamos hablando de alumnos, puede ser una tarjeta de identidad, una cédula, un registro civil u otro. Una dirección, una localidad, un barrio, un teléfono, un celular, el email. Aquí tenemos una pequeña validación. Entonces, si yo no digito el arroba Hotmail o con el dominio que corresponda, no me lo va a tomar, ¿cierto? Las enfermedades por defecto, ninguna. Y las medicinas por defecto, ninguna. Si el alumno llega a tener algunas, entonces simplemente las
digitamos. Estos serían los datos básicos del alumno. Cuando yo genero el grado, que es en el próximo video, entro a generar una relación de dependencia, porque un alumno pertenece a un grado y un grado pueden estar en uno o más alumnos. Entonces acá en el alumno tengo que decirle qué grado pertenece. Realmente si lo vemos así sería una relación de uno a muchos, pero resulta que este alumno en algún momento lo tengo que actualizar cuando pase de grado. Entonces se le diría que un alumno puede estar en uno o más grados y el grado puede contener uno o más alumnos. Realmente es una relación muchos a muchos. Entonces, por ahora vamos a entrar a explicar la parte del diseño. En un próximo video explicaremos la parte de programación. Acá el diseño está muy sencillo. Me explico, no tienen sino los campos para capturar la información y el menú. Lo ideal es que nosotros manejemos unos colores un poquito más suaves. Estos son fuertes pues para diferenciarlos. Y información de la empresa para la que estemos trabajando. Pueden manejar una imagen, un logo, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar este diseño. Hay una forma rápida de acceder a la carpeta donde estamos programando desde acá, desde el WAM. Le doy directorio www y él me lleva directamente a la carpeta. Entonces entro aquí en proyecto. El index ya lo explicamos. El login ya lo explicamos. Vamos a tratar de recordar. Lo único que hicimos fue agregarle un nuevo usuario el caso de que sea secretaria, ¿cierto? Teníamos hasta profesor. Si es secretaria, entonces en el index vamos a mirar a ver qué cambios se le hicieron. Vamos a editar. Le decimos si es profesor que me cargue la página menú profesor. Si es administrador que me cargue administrador. Y si es secretaria que me lleve a la página secretaria.php, que es por defecto la que toma el sistema. Si yo por ejemplo me intento cambiar de usuario, él siempre me va a tomar que me lleve a secretaria, ¿cierto? Aquí podría haber una información de qué puede hacer la secretaria, qué roles, qué funciones, pero por ahora pues simplemente está el bienvenido. El resto ya lo teníamos. Si no es ni secretaria, ni profesor, ni administrador, le decimos que error al ingresar. Y si cerró la sesión, le decimos sesión cerrada de manera exitosa. Vamos a explicar la clase cerrar sesión, que es la que se activa cuando yo acá, bien sea en el menú de administrador, de profesor o de secretaria, hago clic en inicio, cerrar sesión. Entonces, ¿qué hace? Se viene para este archivo y verifica por qué usuario está. Si está por administrador, dejo de usar la sesión de administrador, ¿cierto? Acá podríamos agregarle que también deje de usar la sesión tipo. Y repetimos el proceso para las otras sesiones. Vamos a agregarle acá también en la sesión de profesor que deje de usar la sesión tipo. Y si está por secretaria, también que me deje usar la sesión tipo. Si no, fue porque simplemente el usuario, después de que cierra la sesión, bien sea de administrador, profesor o secretaria, le digo que haga uso de la sesión salir, que me active la sesión salir y que me lleve a la página index.php que ya la vimos y acá ella se encarga de verificar cuál sesión está. Entonces, si fue salir, aparece el mensaje de sesión cerrada exitosamente o de manera exitosa. Entonces, vamos a probar acá, actualizo, estoy como administrador, inicio, le voy a decir cerrar sesión, aparece el mensaje que está programado y aceptar, ¿cierto? Entonces, si entramos como secretaria, nos vamos para secretaria.php. Secretaria.php.
Le vamos a editar. Entonces agrego una hoja de estilos. Acordémonos que se llama menú.css. ¿Para qué me sirve ese menú? Entonces, alumno. Acá observamos que las cajas de texto aparecen de un color de fondo verde y todo lo que escriba, así esté en minúsculas, siempre va a aparecer en mayúsculas. Entonces, las hojas de estilo lo que me permiten es, en este caso, personalizar mi página. Entonces, agrego la hoja de estilos, verifico que la sesión sea la de secretaria, ¿sí? Pinto el menú, ¿cierto? Las diferentes opciones. En el momento la única que está programada es cerrar sesión, que le digo que se vaya a la página cerrar sesión que está contenida dentro de la carpeta proyecto, y registrar alumno. Alumno está dentro de una carpeta que se llama secretaria, ¿cierto? Registro alumno. Entonces me voy para la página registrar alumno. Por ahora solo está la parte del diseño y aquí una validación del JavaScript que copié de la vez pasada. Pero que me hace falta ajustar a los campos que tenga el alumno. Entonces, si ingresamos acá, vamos a observar que tiene un primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces, para pintar eso, lo único que hice fue, después de pintar el menú, ¿cierto? Empiezo a pintar una tabla dentro de una div o una capa que se llama cuerpo. Entonces, pinto un formulario que es el que me va a capturar la información. Acá le cambio el nombre. Entonces, le vamos a decir registro alumno. El método por el cual voy a enviar la información es post por ahora. Y que cuando yo haga clic antes se vaya para validación. Todavía no está programada, pero es la parte donde nos va a validar que los campos estén con los valores adecuados. Por ahora solo lo estamos diseñando la interfaz. Agrego una tabla. Vamos a colocarle acá que me pinte el borde. Borde 1. Actualizamos. Vamos a colocarle borde 2 porque no se ve muy bien. Observamos que la primera fila contiene 4 columnas, contiene una columna que ocupa lo de 4 realmente, ¿cierto? Que es donde está el título. Entonces, ese título está con la etiqueta H2, registrar nuevo alumno. Un ejemplo de las hojas de estilo es si yo quiero cambiar el color de esa letra, por ejemplo, entonces para no cambiarlo, ponerme a cambiarlo uno por uno, simplemente lo cambio aquí en la hoja de estilos que se llama menú. Le digo edit, busco la parte de las etiquetas, a ver dónde están, no las tengo, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que me personalice la etiqueta H2. H2, abro y cierro corchetes y le voy a cambiar, por ejemplo, el color. Voy a decir que un color acá, no sé, aleatorio. Guardo. Voy a actualizar a ver si ya me toma los cambios. Creo que el 00 es el negro. Miremos acá otro color. Efectivamente, coloqué un color blanco. Y de aquí en adelante, siempre que utilice una etiqueta H2, va a tomar ese color de fondo. Podría personalizar la etiqueta H3. Entonces,
todos los que contengan una etiqueta H3 dentro de esta y las otras páginas donde yo involucre la hoja de estilos eh, menú van a tomar ese color. En este caso estos creo que son una etiqueta H4. Vamos a guardar a ver si nos toma los cambios. Y efectivamente cambia el color de la letra. El blanco queda como muy raro ahí. Vamos a colocarle aquí una combinación a ver qué color nos da. Nos da un rosadito ahí, tampoco me gusta mucho. En este caso lo que hacemos es acá, vamos a buscar colores HTML. La primera página, acá nos carga una paleta de colores y suponiendo que a mí me gusta, Pokémon uno bien chillón, ese azul, entonces vengo y le coloco acá el color que me genera la página, guardo, actualizo y todas las etiquetas H4, perdón, me van a quedar con ese color. ¿Listos? Entonces, estábamos explicando la parte de la etiqueta H2. Las etiquetas H4 ya las personalizamos. Simplemente le asigno un tamaño a la columna, coloco el nombre como el título, agrego una caja de texto. Aquí es importante tener en cuenta los nombres que les asignemos para diferenciarlos unos de otros, igual que en Windows Form. Entonces, por ejemplo, en este caso, primer nombre, segundo nombre para la caja de texto, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, identificación. Aquí agrego una especie de combo que para que me permita seleccionar el tipo del documento. Para eso utilizo la etiqueta select, le agrego, le doy el tipo, el nombre y los valores. Le digo que por defecto me muestre seleccionado, seleccione la opción de seleccionar una opción. Si yo le cambio este select para registro civil, actualizo mi página. Entonces por defecto me muestra que registro civil. Lo más lógico es que aparezca y seleccione una opción. Cierro esa fila. ¿Cierto? Acá se me fueron dos etiquetas para cerrar la fila. Abro otra fila. Agrego un campo de texto más largo para la dirección. Esa fila va a ocupar lo de 4 columnas. Perdón, lo de 3. ¿Cierto? Son 4 en total y una contiene el título. Actualizamos para ver que no me está generando errores. En la otra fila aquí me faltaba cerrar el TEM. Agrego la localidad. Perdón, lo cerré donde no era. La localidad y el barrio. ¿Cierto? Que por ejemplo, si los quito, vamos a ver qué sucede. Entonces aparece el barrio, ¿cierto? Entonces lo vamos a agregar. Luego agrego otra línea para el teléfono, para el celular. Aquí me hace falta un campo importante que es para la fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces lo vamos a agregar aquí donde dice grado. Entonces, por ejemplo, en el caso para la validación del email es un atributo que se llama, una etiqueta que se llama un input tipo email y él ya me genera la validación del email. Para las enfermedades agrego un text area, lo mismo que para las medicinas y aquí para el grado vamos a generarle mejor, cambiarlo por fecha de nacimiento.
Entonces voy a cambiar el input por un tipo date, guardamos, actualizamos. Refrescamos la página o actualizamos, nos aparece la fecha de nacimiento, no nos carga. Verifiquemos a ver qué pasó. Bueno, verifiquemos a ver si es por la versión del navegador. En este caso, pues voy a iniciar sesión en otro navegador. El usuario, la clave, el rol. Aquí ya me cambia el color porque modifiqué la etiqueta H2. Le digo registrar alumno. Efectivamente en el Google Chrome ya me toma este campo o este input como una fecha. Entonces acá ya puedo seleccionar la fecha en que nació la persona o en que nació el alumno. Acá me estaba tomando el pelo para cambiar el año. Vamos a ver. Bueno, creo que es cuestión del navegador. Ya aquí puedo seleccionar el año en que la persona nació. 2013. Vamos a ver si le podemos cambiar que no es en el 2013. Ah, perfecto. El mes, día. ¿Listos? Y por último queda explicar la parte del botón enviar, que es un botón tipo email que se llama registrar alumno. Acá el valor es, vamos a cambiarle. ¿Dónde está la imagen que quiero? Y el tamaño que le quiero asignar. Cuando yo le dé clic ahí, el primero va a verificar o se va aquí para la acción on submit, se iría a validar y si está validado, si todos los campos están bien, se iría para el action. En este caso no le he programado ninguna acción porque no he decidido o no tengo la parte implementada, la parte lógica de estudiante, ¿cierto? Entonces acá dentro de lógica tendría que ir mi lógica estudiante. Tengo solamente la de grado y la de seguridad. Entonces lo siguiente es crear mi clase lógica estudiante que contenga todos estos atributos. Vamos a dar el video por ahí, por ahora hasta aquí. La idea es que ustedes vayan diseñando sus interfaces ajustadas a su proyecto y en un próximo video explicamos la parte de las clases lógicas. Gracias.